Amigo videonauta, esto fue lo más destacado en la denuncia que hizo Emilio Lozoya en su declaración. Foja 3. Caso Odebrecht y financiamiento de campañas del Partido Revolucionario Institucional. Conocí a Luis Will desde antes de que yo colaborara en la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Desde que conocí a Luis Will, me consultaba y me pedía orientación en la forma adecuada para expandir sus negocios, así como también identificar y estructurar proyectos en México y otros países de América Latina y Medio Oriente. Incluso serví como enlace y le presenté diversos empresarios en México, especialmente en los estados de Hidalgo, Veracruz y Estado de México, así como en los Emiratos Árabes Unidos, principalmente. Cuando ingresé a la campaña del PRI en el 2012, yo ya tenía una buena relación con Luis Will. Entre el mes de octubre o noviembre del 2011, cuando viajó Enrique Peña Nieto a Nueva York a participar en un foro de Consejo de las Américas, me pidieron él y Luis Videgaray Caso ser el coordinador de asuntos internacionales, teniendo como una de las encomiendas el gestionar recursos de empresas extranjeras para financiar la campaña electoral. Esto era así, puesto que había que cubrir muchos gastos en asesores extranjeros y nacionales, así como en otros rubros. De febrero a noviembre del año 2012, colaboré en la campaña y en el equipo de transición del entonces candidato a la presidencia de la República de México, Enrique Peña Nieto, por el Partido de la Revolución Institucional, PRI. Como encargado de asuntos internacionales, mi principal función era posicionar la imagen del candidato presidencial a escala internacional. A principios del año 2012, tuve una reunión en una cafetería denominada El Globo, ubicada en Prado Sur, Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, con Luis Will, a petición de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, quien fungió como coordinador de la campaña presidencial. La instrucción que tenía era la de gestionar recursos económicos para cubrir diversos pagos a consultores en materia electoral, consultores con sede principalmente en el extranjero. Instrucción que me hizo Luis Videgaray Caso en sus oficinas ubicadas en la calle de Montes Urales. Conforme a lo antes señalado, yo le pedí a Luis Will que apoyara la campaña o campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República y que para tales efectos Odebrecht aportara $6 millones. Asimismo, le dije a Luis Will que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Enrique Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente. Esta petición se la hizo Luis Will, puesto que el jefe de Luis Will, Marcelo Odebrecht, le había hecho ese ofrecimiento a Enrique Peña Nieto desde que fue gobernador. Asimismo, puesto que en ese tiempo, y como narraré a continuación, la empresa brasileña ya se había acercado a ofrecer esos recursos desde que Enrique Peña Nieto conoció a Marcelo Odebrecht como gobernador del Estado de México. También hablamos del incremento en la construcción de obras y con ello el aumento en los contratos. Si al ganar Enrique Peña Nieto se materializaba la reforma energética. Enrique Peña Nieto ya conocía a Marcelo Odebrecht y a Luis Will en virtud de una gira que realizó cuando se desempeñó como gobernador del Estado de México, especialmente en una gira internacional de trabajo por Brasil el 11 y 12 de abril del 2010. A esa reunión asistieron, entre otros, Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa, de Grupo IGA, David López, de Comunicación Social,
y Arnulfo Valdivia, de Asuntos Internacionales del Estado de México. Esta gira se celebró en fechas inmediatas al Foro Mundial en Cartagena, Colombia, y nos recibió directamente Marcelo Odebrecht, quien hizo una presentación corporativa en el que yo estuve presente. Esto fue posible porque Enrique Peña Nieto voló desde Cartagena hasta Brasilia para encontrarse con Lula, reunión que no se concretó, de tal forma que al día siguiente se hizo la reunión con Odebrecht. Al término de la comida, Marcelo Odebrecht y Luis Well le ofrecieron apoyo económico a Enrique Peña Nieto en su posible postulación como candidato a la presidencia de la República en el 2012. Yo fui testigo de dicha conversación, que se realizó en idioma español y que tuvo una duración aproximada de 5 a 10 minutos, en el marco de lo cual yo estuve presente. En el marco de esa conversación, Enrique Peña Nieto señaló que el contacto para recibir dicho apoyo económico sería Luis Videgaray Caso, quien, aunque se encontraba no presente, se sabía que era su persona de mayor confianza. Esa gira tuvo como objeto, o como uno de los objetos, dar a conocer a los empresarios los principales planteamientos de una posible candidatura de Enrique Peña Nieto, siendo que Marcelo Odebrecht tenía especial interés en apoyarlo. Uno de los atractivos de la candidatura de Peña Nieto era sin duda la reforma energética, lo que generaba amplio interés en muchas empresas. Derivado de los apoyos que Odebrecht dio a la campaña electoral, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso fortalecieron la relación con Luis Well durante una comida en la casa de Marcelo Odebrecht, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, durante la gira como presidente electo de Enrique Peña Nieto a Brasil, en el segundo semestre del año 2012. En dicha reunión asistieron tanto funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el equipo de transición, entre los que se encontraban Ildefonso Guajardo, Luis Videgaray Caso y el general Roberto Miranda, encargado de la seguridad por parte del Estado Mayor Presidencial, mientras que por parte de Odebrecht estuvieron Marcelo Odebrecht en su calidad de dueño de la empresa y anfitrión de la comida, Carlos Adigas, director general global de Braskem, Luis Well y Roberto Bischoff, director general de Braskem México. Esa reunión fue fundamental, ya que ahí se empezó a construir una relación más directa entre el consorcio Odebrecht y el gobierno de Enrique Peña Nieto, siendo a partir de ahí sus principales interlocutores el doctor Luis Videgaray Caso y el de la voz, Emilio Ricardo Austin. Esa reunión fue cuidadosamente planeada, ya que teníamos instrucciones de Luis Videgaray Caso de que no se supiera nada relativo a la reunión entre el entonces presidente electo y Marcelo Odebrecht. Por eso, nunca se informó claramente a la opinión pública. En esa reunión, además de hablar sobre la reforma energética, se habló sobre la importancia de que México continuara en el proyecto de Etileno 21, ya que había sido una inversión superior a los $3,000 millones. Más adelante, profundizaré sobre el contrato, así como también se habló del interés de Odebrecht en participar en la cadena de valor y en las obras que requiriesen para implementar la producción y el procesamiento de hidrocarburos en México, para lo cual era indispensable la reforma energética. Sin embargo, quisiera regresarme a los tiempos en los que iniciaba la campaña electoral del 2012. En la reunión mencionada, sostuve que a principios del 2012 con Luis Well, en Prado Sur, es decir, en la que pedí la cantidad de $6 millones americanos. Este me mencionó que la cantidad que podía aportar a la empresa Odebrecht a la campaña del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República
para posicionarse mejor con dicho partido político sería de 4 millones de dólares, de los cuales 2.5 serían íntegros para la campaña. Situación que evidentemente le comuniqué tanto a Enrique Peña Nieto como a Luis Videgaray Caso. Es cuando me instruye de manera directa Luis Videgaray Caso que agilizara dichos recursos, pues ellos me refirieron ya se habían contratado una serie de consultores en que 2.5 millones de dólares serían utilizados para cubrir sus honorarios que les adeudaban a dichos consultores electorales y que me concentrara en captar recursos. Eso me lo dijo Luis Videgaray Caso en las oficinas de Montes Urales, estando presente Luis Well. Por esa aportación de 2.5 millones de dólares realizada por Odebrecht para el pago de asesores, ya que recordemos que el 1.5 restante fue para mí. El propio Luis Well se encargó de hacerle llegar el mensaje a Enrique Peña Nieto en un evento que hubo en el Camino Real, en Polanco, con el sector privado durante la campaña. El señor Luis Well y el señor Roberto Bishop, este último director general de Blansky en México, me pidieron que los llevara a saludar a Enrique Peña Nieto de forma personal al concluir el evento, siendo que Luis Well y Roberto Bishop le dijeron a Peña Nieto: estamos con usted y cuente con nosotros. A lo que Peña Nieto les contestó: muchas gracias por el apoyo que nos han dado. Ese diálogo para Luis Well y Roberto Bishop era más que suficiente para entender que Peña Nieto estaba perfectamente enterado de las aportaciones que darían. Fue entonces cuando nuevamente me puse en contacto con Luis Well a modo de organizar los detalles de dichas aportaciones, aclarando que se me hizo fácil proporcionarle a esta última una cuenta corporativa con la que contaba desde ya hace años de mis empresas que tenía en Suiza, ya que durante años viví y laboré en dicho país. La empresa que yo señalé y a la cual depositó el dinero Luis Well se llama Latin America Asia Capital Holding, empresa que yo compré en el año 2009 o 2010, desde la cual de manera unilateral nombré beneficiario de la misma a mi hermana Hilda Susana Lozoya Austin. Esto, recuerdo, fue a principios del 2012, antes de que asumiera mi cargo público en México como director general de Pemex. Tengo pleno conocimiento de que Odebrecht realizó las transferencias desde una empresa offshore denominada Innovation Research, Engineering and Development Ltd. A través de Main Bank, banco ubicado en la antigua Caribe, por un monto total de $3.150.000, aclarando que Odebrecht había acordado el pago de 4 millones, pero solo se recibieron $3.150.000 mediante transacciones financieras. Por otro lado, la cantidad de dinero que hacía falta para completar los 4 millones de dólares, es decir, $850.000, los iba a poner Fabiola Tapia Vargas en efectivo, y posteriormente ella le daría a Luis Well una cuenta para que se los depositaran a ella. Es importante aclarar que Fabiola Tapia Vargas era social de Odebrecht y que Luis Videgaray Caso era insistente en el sentido de gestionar la entrega de los recursos para cubrir las deudas que se habían generado con motivo de la campaña presidencial. Esto fue un tema recurrente, ya que los gastos de campaña eran mayores a la disponibilidad de recursos. Planeación para la aprobación y compra de votos de las reformas estructurales. Ahora bien, como parte de la aprobación de las reformas del Pacto por México, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso me indicaron
en febrero del 2013 que se requería entregar montos importantes de dinero a la oposición para que ésta votara a favor de ciertas reformas estructurales de interés del presidente Enrique Peña Nieto. Para ello, teníamos que estar cerca de los grupos y personas a las que les interesaban dichas reformas. Después supe que se trataba de la reforma energética. Yo intervine principalmente en la aprobación de la reforma energética, entregando a través de terceros ciertos recursos en bolsas bancarias transparentes que permitían ver la denominación de los billetes y maletas a senadores integrantes de la Comisión de Energía en el Senado de la República y un diputado federal, y que esos recursos eran, entre otros, los precisamente puestos por Fabiola Tapia Vargas en efectivo, en razón a la transferencia de Odebrecht. Todo el recurso se entregó en efectivo a dichos legisladores, cuyos nombres eran designados sistemáticamente por Luis Videgaray Caso. Fue llevado por personal que laboraba con Fabiola Tapia Vargas y entregado a mi jefe de ayudantes, de toda mi confianza, de nombre José Velasco Herrera, finado en diciembre del 2013, en unas oficinas alternas rentadas por Pemex, mismas que se ubicaban en Montes Urales, número 425, Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, lugar en donde se realizaron las entregas que se especificaron más adelante. Situación que fue operada por Francisco Olascuaga, jefe de departamento administrativo en la Dirección General de Pemex. Las entregas se realizaban en billetes de las siguientes denominaciones: 200, 500 y 1000 pesos. Los montos eran fácilmente identificables, pues se encontraban en bolsas identificadas por diversos bancos. Banorte, por ejemplo, por lo que no era necesario contarlo al momento de la entrega. Respecto a la negociación con los legisladores del Partido Acción Nacional, en este rubro quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellas hacia mi persona, con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y por otras empresas extranjeras. El grupo que ejecutaba estas extorsiones era el compuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Mauri. Estas extorsiones se verificaron constantemente en mi oficina ubicada en Marina Nacional 329, Colonia Verónica Ansúrez, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, pues a solicitud de Luis Videgaray Caso, de quien yo recibí instrucciones, recibí en diversas ocasiones a los legisladores de la oposición, cuyas exigencias ascendían en un primer monto hasta $50 millones, para dar su voto a favor de la reforma energética. Ellos tenían proyectos políticos en diversos estados de la República como Tamaulipas, Campeche y Querétaro, y usaban eso como excusa para pedir constantemente más y más dinero. Además, pedían cita y llevaban a contratistas cercanos a ellos para que se les dieran contratos en Pemex. Los legisladores señalados tenían una actitud muy agresiva, ya que inclusive amenazaban con boicotear la reforma energética si no recibían sus sobornos. Más adelante señalaré cómo, debido a dichas amenazas de boicotear la reforma energética, Luis Videgaray Caso me instruyó a realizar entregas de dinero adicionales de sobornos. Los recursos se les asignaban según iban avanzando las negociaciones. Por ejemplo, en el caso del PAN, se iban dando los recursos según avanzaban la mesa de negociación que había entre la Secretaría de Energía, Hacienda y esos legisladores del PAN. Es decir, los montos y maletas de dinero se entregaban según avanzaban los borradores de la reforma energética. Este era el criterio
con base en el cual yo recibía las instrucciones de Luis Videgaray Caso para que se liberaran los sobornos a los legisladores, pues el entonces secretario de Hacienda me indicaba que debía rendir informe puntual de los avances de la reforma. En este apartado quiero señalar dos cosas. Primero, que la actitud de los panistas en obtener recursos era brutal. Por ejemplo, además de extorsionarme, presionaban y extorsionaban a los grupos gasolineros y diversos contratistas de Pemex. Segundo, señalar que yo no daba crédito el hecho que cuando salió a los medios de comunicación el escándalo de Odebrecht y se decía que me habían dado dinero, todos los panistas, incluyendo Ricardo Anaya Cortés, pedían castigo, cuando ese dinero de Odebrecht que se recibió, es decir, el recibido por la cantidad del contrato etileno 21 por lo de Tula y el remanente de lo que dieron durante la campaña fue para la disponibilidad de los recursos que exigían ellos. Esos recursos fueron para que votaran en favor de la reforma energética, de lo que ellos eran conscientes. Me adelanto a la foja 20, donde Emilio Lozoya Austin, revela a qué legisladores se les otorgó dinero. 1. Ernesto Cordero Arroyo, senador. 2. Ricardo Anaya Cortés, diputado federal. 3. Francisco Domínguez Servién, senador. 4. Jorge Luis Valle Mauri, senador. 5. Salvador Vega Casillas, senador. Y 6. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, senador. Después de 58 fojas de argumentación, Emilio Lozoya Austin dice: finalmente quiero manifestar a esta autoridad que ahora hago claro que entre el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, existió un acuerdo para implementar un aparato organizado de poder, que desde las más altas esferas del régimen instrumentó lo necesario, tal y como ya lo señalé en el caso de Odebrecht, incluyendo al poder legislativo, para obtener beneficios que afectaron a la soberanía de México, sometiéndola a personas y grupos nacionales y extranjeros. Por ello, en este momento me constituyo como coadyuvante del Estado mexicano a fin de que se conozca la verdad, se realicen las reparaciones de los daños causados, se implementen garantías de no repetición de los hechos como los señalados y se haga justicia. Por lo anteriormente declarado, ante la autoridad competente, denuncio formalmente hechos posiblemente constituidos de delito en contra de quien o quienes resulten responsable o en contra de las siguientes personas. Y citen letras negritas: Enrique Peña Nieto, quien fuera presidente de los Estados Unidos mexicanos. Felipe Calderón Hinojosa, quien fuera presidente de los Estados Unidos mexicanos. Luis Videgaray Caso, quien al momento de los hechos fungía como secretario de Hacienda y Crédito Público. Francisco Javier Cabeza de Vaca, el entonces senador de la República. Francisco Domínguez Servién, quien fuera senador de la República. Salvador Vegas Casillas, quien fuera senador de la República. Jorge Luis Valle Mauri, quien fuera senador de la República. David Penchina Group, quien fuera senador de la República. Ricardo Anaya Cortés, quien fuera diputado federal. Osiris Hernández, quien fuera secretario particular del diputado Ricardo Anaya Cortés. Ernesto Cordero Arroyo, quien fuera senador de la República. José Antonio Meade Curipreña, quien fuera secretario de Energía y secretario de Relaciones Exteriores al momento de los hechos. José Antonio González Anaya, quien fuera consejero de Pemex y posteriormente director general del IMSS y de Pemex respectivamente. Carlos Treviño Medina, entonces funcionario de Hacienda y de Pemex, y posteriormente director general de Pemex respectivamente. Rafael
Craveo Opengo, entonces funcionario del Senado de la República. Lourdes Mendoza, entonces periodista. Y Carlos Salinas de Gortari, entonces comisionista y cabildero del PAN. ¿Y ahora qué sigue, amigos? Bueno, el reto de Emilio Ricardo Lozoya Austin es probar las acusaciones hechas formalmente en este documento ante la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que las pruebas más fehacientes en el proceso penal son la documental pública-privada y la testimonial. En este caso, como documental privada, podrían fungir los videos, pero Austin tendría que presentar muchos videos, uno por cada presunto acusado. Suscríbete. El próximo video será el juicio político, convocatoria o un sueño. Amigo, videonauta.